Conquistó a millones de lectores con su libro La Hermandad de la Sábana Santa, continuó haciéndolo con la Biblia de barro y de ahí con cada una de sus siguientes novelas. Ahora con El niño que perdió la guerra, este libro que tengo yo aquí en mi mano y que puede ver usted detrás de mí, nos traslada a un momento complicado, el final de la Guerra Civil Española, la Rusia de Stalin, y ahí vemos los peligros de las autocracias y los totalitarismos, la persecución a los que se atreven a hablar como Akhmatova, poeta real candidata al Nobel, o Clotilde, personaje ficticio, ambas dos protagonistas de este libro. Ella es, como ya sabrá usted, supongo que se lo ha imaginado, la reconocidísima escritora Julia Navarro. Bienvenida, Julia. Gracias, María, por invitarme. Julia, el niño protagonista de este libro, Pablo, es víctima de combates políticos con los que nada tiene que ver, ¿no? Los niños siempre pierden las guerras de sus padres o participan indirectamente en esas guerras que ellos no han elegido. Lo que ocurre es que lo vive doblemente, ¿no? Vive claro. España y vive Rusia y sufre el desarraigo, el irse a otro país, la pérdida de la familia, la cultura. Al final de la guerra civil, en los últimos meses, su padre, que es un militante comunista, decide que quiere salvar a su hijo de lo que pueda suceder. En ese momento ya las cosas no van muy bien en su el madre bando, en el bando republicano, claro, y entonces su padre decide que lo quiere enviar a Rusia, que es la patria de los trabajadores, sí, que es un lugar que él tiene mitificado y que piensa que su hijo va a estar allí. Eso es una decisión que tomaron muchas familias, ¿no? Intentar salvar a sus hijos de los estragos de la guerra, y algunos los mandaron a Bélgica, a Francia, a otros lugares, pero también a Rusia. Y el único problema es que los niños que fueron a Rusia no pudieron regresar, porque al terminar la guerra civil gana Franco y el régimen fascista de Franco y el régimen comunista de Stalin no tienen relaciones, y por tanto los niños que han llegado allí no pueden regresar. Es verdad que la decisión, María, toma su padre en contra de su madre, pero tenemos que ver cómo era la sociedad de la época, ¿no? Nunca se puede entender el pasado con los ojos del presente, y en aquel momento el papel de la mujer estaba totalmente subordinado a los maridos, de manera que aunque Clotilde no quiere que su hijo se marche, la decisión la toma su marido. Tiene que asumirlo, aunque voy a decir que, por ejemplo, Anya, la que es su madre en Rusia, sin embargo, no vive bajo las directrices de su marido, ¿no? Sino que su marido, Igor, lo que hace es velar porque a ella no le pase nada, lo que siente es una preocupación. Es bonito ese personaje, porque sí, lejos de... Sí, el autoritarismo que se ve en otros personajes, él no, él respeta Boris ese talento es un personaje muy poliédrico, es un personaje que está profundamente enamorado de su mujer, pero sobre todo que sabe que no es capaz de cortarle las alas de la libertad, ¿no? Y además, claro, es una situación de un matrimonio distinto. Boris ha estado en la guerra de España, luego se va a participar en la Segunda Guerra Mundial. No es un marido presente, como es el caso de Clotilde, que su marido sí es una presencia constante, pero en todo caso son dos hombres distintos. Boris es un hombre que sabe que su mujer nunca podrá ser feliz si no es haciendo lo que quiere, que es escribir poesía y componer música. Y aparecen las ideologías en el libro, el fascismo, el comunismo, defendidos de una manera muy ferviente y muy extrema por los protagonistas. ¿Qué opinas tú de los fascismos, es decir, de los totalitarismos de derechas y de izquierdas? Bueno, yo creo que los regímenes totalitarios, los regímenes autoritarios, las autocracias, dan lo mismo que las pintes de rojo, que las pintes de azul. Al final, bueno, son una cara o la cruz de la misma moneda, y todas tienen algo en común, que es cercenar la libertad de los ciudadanos. Por tanto, en nombre de que cercenen esa libertad, da lo mismo, porque el resultado es que se acaba la libertad y que los ciudadanos dejan de ser ciudadanos para convertirse en súbditos. Julia, ¿qué opinas del plan de acción por la democracia para luchar contra los bulos que está poniendo en marcha el gobierno? Vamos a ver. Ya que hablamos de todo esto. Yo creo que la mejor ley de prensa es la que no existe.
yo creo que para eso está la actual legislación. Si alguien siente que se le ha ofendido, que se le ha injuriado, que se le ha calumniado, puede acudir a los tribunales a pedir que se repare pues esa injusticia que piensan que se ha cometido. A mí las leyes especiales me producen muchísimo temor. Es verdad que hay otro problema, porque estamos viviendo una sociedad en la que es más fácil defenderse de los bulos que puedan correr en los medios tradicionales, en los que se ven, sí, en los que tocamos. Pero luego se ha abierto ese mundo fantástico y nuevo, que es el de las redes, que es el de Internet, en el que cualquiera puede decir cualquier barbaridad y además amparándose en el anonimato, con lo cual hay un terreno de nadie en el que el ciudadano que se sienta, bueno, que le han calumniado, no tiene las mismas armas que en la vida no virtual para defenderse. Entonces es un debate interesante, pero claro, es un debate en el que a mí siempre me asusta y me preocupa los intentos del poder por recortar la libertad de expresión. Es evidente que todos queremos ofrecer la mejor imagen de nosotros mismos, que digan que somos estupendos, es mejor que digan que eres estupendos que eres un desastre, y eso en los políticos, bueno, pues es común, pero también tienen esa tentación de voy a intentar recortar las posibilidades y la libertad de los que no están de acuerdo con las políticas que hago y por tanto bueno, los considero enemigos a batir. Eso es común en las autocracias, es común en los regímenes totalitarios, ¿no? Intentar acallar las voces críticas. Tú eres una periodista veterana, empezaste en los años... Bueno, eras, pero supongo que eso no muere nunca, ¿no? Bueno, no muere, no, es decir, el periodismo para mí fue una gran pasión y la verdad es que ahora no sé si sabría hacer periodismo, ¿no? Porque es una sociedad distinta, los medios son distintos, todos los paradigmas han cambiado. Incluso cuando yo veo a los jóvenes colegas como sois, me asombra. Yo no encontraba un lugar más divertido para estar que no fuera una redacción, y ahora, bueno, y además me parece muy bien, los jóvenes periodistas defienden sus tiempos libres, sus tiempos de ocio. Es decir, a mí nunca se me habría ocurrido de preguntar qué horario de trabajo tengo, pero no por nada, sino porque no había un lugar más divertido para mí. Es raro de todas formas que un periodista de hoy piense eso, ¿no? Que qué horario tiene, porque el periodismo, entre otras cosas, tú buscas la noticia, la entrevista y no estás condicionado a eso. Pero es verdad que hoy en día hay muchos jóvenes que dicen, bueno, para mí esto es un trabajo y yo también quiero saber que tengo mi tiempo libre. Yo cuando ejercía el periodismo es que lo mezclaba todo, es decir, mi tiempo era el tiempo que yo pasaba haciendo periodismo. ¿Y te gusta el periodismo que ves hoy? Es distinto. Y además es normal que sea distinto porque la sociedad ha cambiado. Yo no soy una persona melancólica que mira atrás ni piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. Fue distinto. Yo viví una etapa, tuve la suerte de llegar al periodismo en los albores de la transición, de vivir una época apasionante, pero entiendo que los que ahora tenéis la edad que yo tenía, pues estáis viviendo también una época apasionante. Pero yo ya no sé si sabría hacer periodismo como se hace ahora. Julia, yo decía, empezaste en los 70, dices tú en los albores, ¿no?, de la transición. Sí. Empezaste en el diario Pueblo, creo, que era un diario referente allí, con grandes periodistas. Además, eres hija de un notable periodista también, Yale, que ahí es nada, y tú has vivido la dictadura, la transición y la democracia. Bueno, yo he vivido los últimos años de la dictadura. Sí. La dictadura la vivieron nuestros padres o la vivieron mis abuelos. A mí me tocó ya los últimos años. Entonces, pero bueno, en esos últimos años fueron años absolutamente apasionantes, ¿no? Porque te dabas cuenta de que
en el momento que se muriera Franco, este país tenía que cambiar, este país tenía la posibilidad de ser como el resto de los países del entorno. Que eso era un momento maravilloso. Yo lo que te iba a preguntar es si tú, que has vivido esos 3 momentos, es verdad que el de la dictadura muy al final, has sufrido o sufriste presiones en algún momento, ¿no? Precisamente por lo que estábamos hablando, de control de la información, sobre todo como periodista. Vamos a ver, no echemos solamente las campanas al vuelo pensando en ese pasado inmediato. Hay muchas maneras de controlar, de intentar controlar la información y de intentar controlar a los periodistas, también hoy. También hoy es muy fácil que de repente, tú estás trabajando en un medio y de repente un día te llaman y te dicen, mira, vamos a cambiar el programa o vamos a cambiar las tertulias y ya no contamos contigo. Y puede ser que eso se deba a que alguien ha hecho una llamada porque tus opiniones molestan. O puede ser que estés trabajando eso en un periódico y que tus opiniones no sean políticamente correctas y entonces pues alguien pida tu cabeza. Eso pasaba en el pasado de una forma, si quieres, más directa, más brutal, y ahora sucede en el presente pues con otras maneras. Pero la libertad de expresión siempre está en peligro. Siempre, es siempre. Por tanto, debemos de cuidarla y debemos estar alerta y no fiarnos nunca de que ya lo hemos conseguido, que es una libertad totalmente asentada que no corre peligro. La libertad de expresión siempre corre peligro. Rescatas a una grande de la literatura, una poeta, que era Anna Akhmatova. Sí, Anna Akhmatova, ¿no? Que era de la edad de plata de la literatura rusa, un referente cultural en su país, perseguida, y no solamente perseguida ella, sino también su gente cercana, hablas de ello, algunos fueron fusilados. ¿La libertad de expresión se paga siempre cara? La libertad de expresión siempre está en peligro, como digo, y normalmente los dictadores, los autócratas, en los regímenes totalitarios, siempre el principal enemigo a batir es aquellos que ejercen la libertad de expresión, aquellos que tienen una voz que puede ser escuchada por otros, y entonces siempre se intenta cercenar esa voz. En el caso de Akhmatova fue una persona que al principio estuvo a favor de la revolución, pero desengañada de la revolución empezó a criticar lo que estaba sucediendo en Rusia y por ello fue perseguida. Ella siempre vivió como una tragedia que Stalin no solamente quisiera acallar su voz, sino que para acallar su voz y quebrarla, persiguiera a toda la gente que ella quería, la gente que estaba a su alrededor, su familia, sus amigos, otros escritores cercanos a ella. Era una forma absolutamente cruel de intentar quebrarla. Vemos como también, por ejemplo, Anya es perseguida simplemente por ser burguesa, tiene miedo a que la lean, a que escuchen su música. Bueno, es que en aquella la dureza, época no es que ella fuera burguesa, porque no había burguesía, la revolución había acabado con la burguesía, y además su padre era un bolchevique. Lo que pasa es que ella amaba la literatura. Y entonces el régimen, el estalinismo había decretado que autores como Dostoyevsky o como Tolstoy o como Gogol eran autores burgueses, estaba prohibido leerlos. Y entonces, claro, cualquiera que cogiera un libro y los leyera escondidas, pues era acusada, digo, por ser considerada burguesa, era inmediatamente considerada cómplice de las ideas burguesas. Y pero es una mujer que ella amaba la cultura porque amaba la libertad y por tanto fue perseguida por amar la cultura y amar la libertad. Bueno, y sufre, hay un momento en el libro que es bonito y es duro, que tiene miedo de que la quieran y de la gente que la aprecia porque es consciente de los riesgos que sufren. Claro, porque ella sabe, pero aún así los corre, ella sabe que defender la creación,
defender sin límites, sin censura, Sí. la expone a poder ser detenida en cualquier momento, y su círculo de amigos, todos intelectuales como ella, terminan sufriendo el mismo castigo, que es el paso por la Lubyanka y el Gulag, ¿no? Es inspirador cómo tratas la convicción, ¿no? Hay una imagen en concreto, estoy pensando, cuando está Anya andando con Leónida por la nieve, ¿no? Que les cuesta andar, y entonces Leónida la intenta convencer de que asuma la realidad que hay, ¿no? Y ella dice, yo quiero seguir defendiendo aquello que creo, no lo que tengo que defender. Porque para ella la libertad es el aire del que respira, entonces es que no puede, aunque quiera, no es capaz de autocensurarse y sobre todo de asumir lo que el régimen quería imponer a los intelectuales y a los creadores. Fíjate que existía la unión de escritores, ¿no?, que eran los encargados de decidir quién podía publicar, quién no podía publicar, qué se podía leer, qué no se podía leer. Es que fue un régimen terrible. Vemos eso, que ha habido... Porque tradicionalmente antes se respetaba a los intelectuales, ¿no? Fueran de derechas o de izquierdas, pero luego vemos diferentes momentos... Depende de los momentos. Claro, por eso digo, vemos diferentes momentos en la historia en los que eso no ocurre, como el que narras tú. ¿En qué momento crees que estamos ahora? ¿Tú crees que los intelectuales son respetados por el hecho de ser intelectuales, sean de derechas o de izquierdas? ¿O crees que tienen miedo unos y otros se reprimen para que no se les enfaden los suyos? Vamos. Bueno, no se trata de respetar. Quiero decir, si los intelectuales son libres. Bueno, depende de quién. La libertad es un ejercicio individual, también colectivo, pero es un ejercicio individual. Si uno decide decir no porque quiere ser libre, está diciendo ese sí a la libertad, y por tanto depende en qué régimen, ¿no? Es decir, yo creo que hoy, aquí y ahora, los creadores son libres. Le gusten o no le gusten al gobierno, pero se puede crear en libertad. En Venezuela no. En Venezuela eso te cuesta directamente torturas y cárcel, o en Nicaragua. Es decir, claro, ahora que la libertad hay que mimarla y cuidarla todos los días, sí. Que siempre existe, siempre planea ese instinto de algunos políticos por intentar recortar la libertad en nombre de otras libertades o de ideas de no, es que para acabar con los bulos lo mejor es que tengamos un comité que decida qué son bulos y qué no son bulos. No. Claro, ¿quién conforma ese comité? Claro, ¿quién conforma ese comité? ¿Quién decide? O sea, ¿quién decide que lo que tú has contado es verdad o es mentira? Entonces yo lo que creo es que, insisto, para eso está la actual legislación, que no creo que haya necesidad de cambiarla, y bueno, si alguien siente que le han calumniado, tiene que ir a los tribunales. Claro que sí, eso es un Estado de Derecho. Los Estados de Derecho se defienden con personajes, con intelectuales como Anya, como Akhmatova, pero hace pensar a qué lugar oscuro puede llegar un país, ¿no? Si el intelectual claudica, no tiene miedo de las represiones de unos y otros. Si todos tenemos miedo, o sea, si nos dejamos llevar por lo políticamente correcto para no tener problemas, también hay que entender que la condición humana es la que es, y a veces hay muchas personas que prefieren no salirse del rebaño, no significarse, prefieren pasar totalmente inadvertidas, y a veces eso supone una dejación del ejercicio de la libertad. Pues tampoco se puede pedir a todo el mundo que sea un héroe, ¿no? Es decir, eso es muy comprensible, pero yo creo que la libertad de expresión es algo por lo que debemos seguir trabajando y luchando todos los días. Como he dicho, la mejor ley de prensa es la que no existe, aunque el otro día creo que yo dije esa frase y la actual presidenta del Consejo de Estado escribió un artículo diciendo todo lo contrario. Pero bueno, entiendo que ella responde a unos intereses muy concretos y yo no respondo a ningún interés, salvo el de contar lo que sucede a mi alrededor. Para esto, sin duda, para ser conscientes de lo que puede pasar, sin duda es importante saber la historia, ¿no?
es absolutamente necesario. La cultura. No, si no sabemos de dónde venimos, claro, no podemos entender el presente, ni tampoco podemos saber hacia dónde debemos de caminar. Eso es uno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo. Hace unos días se publicaba una encuesta en la que el 20% de los jóvenes decía que no le importaría vivir en un régimen autoritario. Bueno, eso es peligrosísimo. Y yo estoy segura que esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes que han manifestado esa opinión, lo hacen porque no tienen ningún referente, porque no han estudiado en la escuela lo que significa un régimen autoritario, porque no tienen idea y no lo han estudiado porque en los planes de estudio, fíjate, María, a mí me costaría decir cuál ha sido el peor ministro de Educación que hemos tenido en democracia. Me costaría. Por supuesto, todos los anteriores, sí, vamos, tachaos. Pero en democracia, ¿cuál habría sido el peor? Es que todos han ido poco a poco vaciando de contenidos en asignaturas de humanidades nuestro sistema educativo, la historia, sí, la filosofía, el arte, bueno, todo eso se han ido convirtiendo. Cuando yo era pequeña estudiaba, se decían las Marías, que eran asignaturas sí, como poco importantes, y se han ido convirtiendo sí, en asignaturas opcionales, asignaturas poco importantes, con lo cual estamos quitando a nuestros hijos las herramientas para que tengan un criterio propio, para que sean ciudadanos críticos. Siempre he pensado que esos políticos que han tomado esas decisiones no eran inocentes. Y por eso al final terminamos con que el 20% de los jóvenes diga que no les importaría vivir en un régimen autoritario. Lo dicen por absoluto desconocimiento. No saben lo que es un régimen autoritario. Si vivieran en un régimen autoritario, ni siquiera podrían expresar esa opinión. Es que solamente quien sabe, quien está documentado, es capaz de entender lo que ocurre, ¿no? Y de tomar decisiones, unas u otras, pero tomarlas. ¿Crees que la historia nos la cuentan hoy más los políticos que los historiadores? Sí, eso siempre es algo que yo repito. Yo siempre repito que la historia tiene que estar en manos de los historiadores. Son ellos los que nos lo tienen que contar. Cuando los políticos meten las manos en la historia, y empiezan los sesgos, terminan haciendo una historia de parte. Entonces, eso ya no es historia. La historia tiene que contarla desde la objetividad del método científico que utilizan los historiadores para intentar saber qué pasó y por qué pasó lo que pasó, contextualizarlo y contárnoslo. Pero los políticos, de la misma manera que, salvo que sean físicos, pues mejor que no den lecciones de física cuántica, como no son historiadores, mejor que no nos cuenten lo que fue el pasado, porque no son historiadores. ¿Y qué consecuencias puede tener esto a medio y largo plazo? Porque estamos viviendo un poco en ello, ¿no? Sí, esa tentación de hacer una historia de parte, de escribir una historia de parte, lo que hace es dejar el conocimiento cojo, ¿no? El que las generaciones futuras e incluso las actuales no sepan realmente lo que pasó, ni lo que pasó en un pasado reciente, ni en un pasado todavía más lejano. Y eso al final pues lo que hace es mermar la capacidad de los ciudadanos para tener ese punto de poder elaborar un pensamiento propio, de poder tener una idea propia en función de lo que le han contado, desarrollar pues una ideología o una propia visión del mundo, ¿no? Depende de quién te la cuente, dependerá dónde te sitúas tú, pero si te la cuentan solo desde una parte, te están quitando la posibilidad de que tengas la película completa para tener tu propio criterio. En este libro que tenemos aquí, que tengo yo en las manos, en el niño que perdió la guerra, ¿no?
vemos que las mujeres son las que se rebelan, son las valientes. Lo vemos con Akhmatova, lo vemos con Anya, lo vemos con Clotilde también, ¿no? Y sin embargo, los hombres son los que apoyan los totalitarismos. ¿Esto fue así? Que en concreto con Akhmatova sabemos que sí, pero ¿esto fue así o también tú lo empujas un poco como autora? Bueno, vamos a ver, yo lo que hago en este libro es poner en valor la vida y el papel de las mujeres. Las mujeres es que no tenían ideas, no, claro que tenían ideas y también apoyaban ideas en una u otra dirección. Lo que pasa es que el papel de las mujeres, el protagonismo de las mujeres a finales de los años 30, los años 40, era prácticamente inexistente. La sociedad, el papel que teníamos las mujeres en esa sociedad era un papel subordinado a los hombres. Entonces, se notaba más, era mucho más evidente lo que hacían los hombres, puesto que el papel de las mujeres estaba muy relegado a la vida familiar, a la vida del hogar. Eran muy pocas las mujeres que lograban trascender, salir al espacio público. Y las creadoras, las artistas, las escritoras, las filósofas, las caricaturistas, como Clotilde, que era una profesión que a ella la rechazaban sus caricaturas porque la decían, es que esto lo hacen los hombres, esto no hacen las mujeres. Bueno, eso corresponde a una época. ¿Significaba que las mujeres no tenían ideología? Claro que tenían ideología, claro que tenían idea. Lo que pasa es que su presencia en el espacio público era escaso. Tú siempre has rescatado el papel de las mujeres, ¿no? Porque estábamos allí. Claro. Porque, claro, los hombres han escrito la historia, pero se han olvidado de contar qué hacíamos nosotras. Y sin nosotras no hay historia. Y voy a decir que lo has hecho también con personajes tan bonitos como, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Porque todos pensamos en Ulises y nos imaginamos a Penélope, no es lo que supongo que le viene a la mayoría de los que nos estén escuchando, a Penélope tejiendo y destejiendo esperando a que llegue Ulises ahí, ¿no? Y sin embargo tú, en diferentes libros con diferentes personajes, y en este caso con Penélope, pues reivindicas esa importancia de Penélope, claro, ¿no? Que se queda al frente del reino de Ítaca. Claro, esa fue la tesis de mi anterior libro, ¿no? Sí. Yo dije, bueno, Ulises, que era un hombre muy inteligente, muy astuto, no se va a una guerra, que sabía cuándo se marchaba, pero nunca sabías cuándo regresabas, y además, sobre todo en aquella época, ¿no? Imagínate las comunicaciones, o sea, es decir, hasta que llegaba a cualquier sitio podía tardar años y otros tantos en regresar. Entonces Ulises no hubiese dejado nunca su reino en manos de nadie que no fuera tan inteligente, tan astuto y tan capacitado para gobernar como él. Y él deja su reino en manos de Penélope. No lo deja en manos de su hermano, ni de su tío, ni de su hijo. No, no, se lo deja a su mujer. Con lo cual, además de tejer y destejer, algo hacía importante. Bueno, mantuvo Ítaca para Ulises. Es decir, era una mujer realmente inteligente, talentosa, era una gran gobernante como lo era él. Lo que pasa es que la historia depende cómo te la cuenten. Entonces, yo lo que intento es siempre ver un poco más allá y ver qué hacíamos nosotras, ¿no? El caso de Penélope es así. Siempre me irrita muchísimo la mala fama de Medea. No porque no fuera malísima, porque era malísima, claro, era realmente una mujer sanguinaria, pero claro, hay que preguntar en beneficio de quién, ¿no? También Circe, ¿no? Que se lo imagina uno convirtiendo a los hombres en animales, pero fíjate la generosidad que tuvo, que también hablabas de ello. Fue una mujer en ayudar, enamorada de Ulises, lo ayudó a irse de nuevo a Ítaca con su Penélope. Seguramente el acto de amor más generoso, más profundo que leemos en la Odisea es el de Circe. Ella podía haber retenido a Ulises para siempre y sin embargo, yo creo que ella se respeta a sí misma. Es decir, decide que no va a mantener a su lado a un hombre que realmente sigue soñando con volver con su mujer y le ayuda a regresar. Ella no quiere tener un amor a medias. Puede retener a Ulises, pero retener a Ulises es tener la mitad de Ulises. Ahora volveremos al libro, porque hay mucho de lo que hablar, pero voy a seguir con otra mujer, una más, que es Hedy Lamarr, que era una actriz de Hollywood guapísima, pero además intelectualmente brillante. Es la madre del wifi, entre otras muchas cosas, ¿no?
Y tú dices cómo era atacada por ser guapa y se despreciaba todo lo demás. El amargo, ¿no? Don de la belleza. Claro, la belleza... Las guapas lo tenéis difícil. Bueno, gracias, no me meto yo ahí, pero muchas gracias. Es verdad, María, ¿es un inconveniente o una ventaja? Casi me contestas. A veces es, vamos a ver, a todos nos conmueve la belleza y la belleza es algo que nos gratifica sí. La mirada, nos gratifica el alma. Pero para las mujeres la belleza en muchas ocasiones ha sido un hándicap. ¿Por qué? Por esa mirada superficial de esta es guapa y ya está. Oiga, lo que está claro es que esta señora es guapa y usted es tonto, porque si no es capaz de ver nada más... Bueno, y por sacar esa conclusión sin siquiera ahondar. Claro, ¿no? por eso. O sea, que a lo mejor es tonta, pero a lo mejor es muy brillante. El que es rematadamente tonto es el que piensa que si una mujer es bella, no tiene otra cosa que su belleza. Hay que tener realmente... ser corto de entendederas para llegar a esa conclusión. Y es verdad que yo creo que las mujeres guapas han tenido ese hándicap, porque siempre ha sido el hándicap de es tonta, pero además si ha llegado algo en la vida ha sido por lo guapa que es, que habrá hecho para haber triunfado. Con lo cual, bueno, eso es un hándicap que han arrastrado las mujeres guapas. Afortunadamente hoy las guapas lo tenéis un poco más fácil. El amargo don de la belleza, como dices. El amargo don de la belleza, sí titulaba yo el capítulo de Vilamar sí. en una historia compartida. Una realidad, en su caso además es que se ella ve. Era terrible, ella llega, cuando llega a Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, ella se ofrece voluntaria porque es una gran matemática. Y entonces solamente se les ocurre, no, eres tan guapa que lo que vamos a hacer es un concurso para que alguien te dé un beso. Oiga, mire usted. Y efectivamente ella fue, yo muchas veces lo digo en charlas a los jóvenes, vosotros le debéis el wifi, que ahora seríais seríamos todos capaces de vivir sin wifi, a una mujer bellísima, que no se le reconoció realmente que ella era la madre del wifi sí. hasta prácticamente cuando ya era muy mayor, estaba muriendo, porque se apropiaron en Estados Unidos, se apropiaron de sus brillantes ideas y otros las lucieron, mientras a ella la relegaron en el papel más importante que ella tenía, que era el de matemáticas. Y se quedó simplemente como la actriz, ¿no? La actriz guapa. Qué triste, qué duro. Y ha habido tanto por lo que luchar, hay muchísimo por lo que luchar, ¿no? Y tú estabas en un momento en el que casi estaba todo por hacer y estabas ahí luchando, ¿no? Mirando ahora, ¿tú crees que hay uno o varios feminismos? Porque el feminismo ha hecho muchísimo por la mujer, pero mirando ahora hay uno o varios. Bueno, el feminismo, y si hay varios, ¿crees que algunos sí? Tiene que dar respuesta a los problemas que se encuentra en cada momento. No es lo mismo las feministas sufragistas que salían a la calle con aquellos cartelones pidiendo el derecho al voto, que el feminismo en el siglo XXI. Afortunadamente, gracias a aquellas mujeres y todas las que la siguieron, hemos llegado hasta aquí. Pero mira, yo soy feminista y no me canso de repetirlo porque soy demócrata. Y la calidad de la democracia se mide por el grado de igualdad de sus ciudadanos. Una sociedad en la que la mitad de los ciudadanos no tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que la otra mitad, pues no es democracia. Es una sociedad que cojea democráticamente. Por tanto, el feminismo es un problema de democracia. A mí cuando alguien me dice, yo no soy feminista, digo, pues entonces usted no es demócrata. Porque la democracia consiste en eso, una sociedad de iguales. ¿Nos quedan batallas por dar? Claro, todavía quedan muchísimas batallas por dar. En estos momentos, por ejemplo, en Afganistán, a las mujeres se les ha prohibido hablar en público, porque esos dementes que tienen de gobernantes han decidido que las voces de las mujeres pueden ser una causa de incitación para los varones. Bueno, imagínate si no hay batallas todavía que dar. Allá donde haya una mujer a la que la obliguen a estar
como si fuera en un féretro en vida, dentro de un burka, que no puede hablar en público, una niña que no puede acceder a la educación porque es una niña y se prima que sea el niño el que pueda ir al colegio. Bueno, es que uno ve las mujeres en Afganistán, ¿no? Desde hace 2 años y es que te tiembla el cuerpo. Claro. Ve la ablación en Somalia y claro. Igual, ¿no? Entonces dices, todas esas cosas son batallas que hay que dar y hay que seguir dando. La cuarta ola del feminismo que tiene, pues yo creo que, para empezar, la falta de generosidad, de reconocer que si ellas están hoy aquí se debe al sacrificio y a la lucha de otras mujeres antes que ellas. Hay un cierto adanismo en esta cuarta ola. Y luego creo que han abandonado realmente los problemas que seguimos teniendo las mujeres en la sociedad. ¿Puede ser que por aquello de que hay varios feminismos, unos estén perjudicando a los otros? No, hay distintas miradas sobre el feminismo, pero creo que lo que nunca deberíamos de perder es el objetivo final. Si las mujeres hemos sido marginadas a lo largo de la historia es porque éramos mujeres. Si no podíamos ocupar determinadas responsabilidades es porque éramos mujeres. Es decir, por tanto, ¿se ha logrado ya la igualdad plena? Pues no se ha logrado. Por tanto, hay que seguir incidiendo en ello y seguir. A mí, ¿qué es lo que no me gusta? No me gusta alguna de las leyes que ha hecho el actual gobierno borrando las mujeres, ¿no? Claro que hay que dar respuesta a los problemas de otros colectivos, pero arreglar esos problemas de esos colectivos no pasa por decir que las mujeres no existimos, porque las mujeres hemos sufrido esa marginación durante 20 siglos precisamente porque existimos, ¿no? Y por tanto no se puede borrar de la noche a la mañana el hecho de ser mujer. ¿Tú has vivido directamente sentir la discriminación por ser mujer o has tenido a alguien cerca que la sintiera? Yo creo que todas hemos sentido esa discriminación, a veces de una forma más evidente que otras, pero esa mirada a veces un poco paternalista de cuando yo empezaba a hacer periodismo de las niñas estas, ¿no? Yo cuando me acuerdo la primera vez empecé a hacer periodismo político, te costaba mucho conseguir, y además era jovencísima, tenía 22, 23 años, entonces tú pedías una entrevista a un político, entonces te miraba como diciendo, yo voy a hacer una entrevista con esta cría. Entonces, hombre, no era una actitud agresiva, sencillamente es que no te daban la entrevista. De hecho, qué frustrante, ¿no? Claro, en la época de la transición un grupo de mujeres nos unimos organizamos lo que llamábamos los desayunos del RIS, porque invitábamos a desayunar a los políticos, no solamente a los políticos, por allí pasaron empresarios, banqueros, obispos, gente que individualmente les costaba darnos una entrevista, entonces les invitábamos a desayunar fantásticamente en el Rich, y como estaban con 5 mujeres, pues parecía que eso, no sé, se sentían más tranquilos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas maneras de demostrar el machismo, que no tienen por qué ser maneras violentas, pero que son actitudes que yo creo que pues hemos sufrido, que seguimos sufriendo. A veces cada momento es distinto y el machismo en cada momento tiene manifestaciones distintas. Ahora a ti nadie te negará, ningún hombre te negará una entrevista y vendrá encantado a este plató. Hace 40 años se lo habría pensado a lo mejor 3 veces y habría dicho, bueno. Viendo a los políticos de hoy y comparándolos con los políticos de la transición... Son distintos, responden a una sociedad distinta. ¿Qué crees que pensarían aquellos si estuvieran todos vivos? Pues mira, yo creo que los políticos de la transición fueron capaces de escuchar lo que quería la gente. La transición no se hizo por decisión de los políticos, la transición se hizo por decisión de la sociedad española, que empujó en una dirección de queremos recuperar la normalidad, queremos ser demócratas como lo son los restos de los países de Europa, queremos vivir en libertad. Y ese impulso, esas pulsiones de la sociedad española
la entendieron, la leyeron bien los políticos de la época y fueron capaces de hacer una obra que fue una obra colectiva, porque sin los ciudadanos no habría sido posible, y esa obra es la transición. ¿Cómo son los políticos de ahora? Pues yo creo que responden un poco a cómo es la sociedad de ahora. La sociedad de ahora es bastante banal en algunos aspectos, o somos todos bastante banales en algunos aspectos. O sea que cuando vemos en ellos cosas que no nos gustan, a veces también deberíamos de mirarnos a nosotros como sociedad, porque a lo mejor ellos están reflejando lo que es la sociedad, lo políticamente correcto. Ahora hay mucha gente que prefiere hacer una renuncia de su libertad para ser políticamente correcto y no ser señalado, porque tiene ese miedo de estar antes, ¿no? fuera de la tribu, de alguna de las tribus, pero estar fuera de alguna de las tribus, son un reflejo de la sociedad de hoy, manifiestamente vejerables. Decíamos antes que algunos de los personajes apoyan los regímenes con verdadero fervor, pero de repente sufren de repente no, van viendo cosas y sufren un desencanto. Tú claramente has tenido unas ideas políticas, unas ideas, unas ilusiones que has ido trabajando para defenderlas, ¿no? Sobre todo en tu época de periodista. ¿Has vivido también ese desencanto como los personajes de aquellas ideas políticas de juventud? Según te vas haciendo mayor, te vuelves más consciente de que toda obra humana es eso, una obra humana, y que por tanto es imperfecta. Y nunca querer construir el paraíso es una locura. Es decir, nunca sería una obra humana. ¿Me he llevado lecciones a lo largo de mi vida? Sí, porque cuando eres joven sueñas y tienes una idea utópica de todo. Luego la realidad te va poniendo en tu sitio, y el día a día te va poniendo en tu sitio, y empiezas a no exigir a los demás lo que tú misma no eres capaz de exigirte a ti, y vas promediando, vas colocando las cosas en su casilla. La austríaca Jelinek, que yo voy a volver a los totalitarismos, dice que se alimentan de la envidia, el odio y el miedo. ¿De qué crees tú que se alimentan los totalitarismos de hoy? ¿De derechas y de izquierdas? Vamos a ver, los totalitarismos, da lo mismo de qué color se pinten, al final son lo mismo. La pregunta es, ¿por qué las sociedades en un momento determinado se dejan deslizar o se dejan embaucar por ideas totalitarias? Eso es lo que me preocupa. O sea, ¿cuál es la disfunción que se produce en la sociedad para que haya ciudadanos que se abran a la posibilidad de un régimen autoritario o de una autocracia o de un régimen, no sé, en el que acabe en una dictadura, ¿no? Y entonces yo creo que también nos tenemos que analizar a nosotros como sociedad para saber por qué a veces permitimos o damos paso a que se consoliden las autocracias o a que se consoliden los regímenes autoritarios. Y claro, esos regímenes a veces son una expresión de la frustración de los ciudadanos. Por ejemplo, ahora está de moda decir que ahora se habla de neopopulismos, ¿no? Neopopulismos de izquierdas y de derechas. Bueno, la pregunta es ¿por qué hay esas ideas neopopulistas en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos? Voy a hablar de los países que nos son, en ese sentido, más cercanos. Sí. Y yo, cuando empiezo a intentar buscar respuestas, me topo con el 2008, con la gran crisis del 2008. Cuando de repente un día nos levantamos y ciudadanos de todo el mundo se encontraron con que no podían pagar la hipoteca.
con que tenían que entregar sus casas y volver a casas de sus padres porque ya no podían salir adelante, porque habían perdido sus trabajos, porque el estado de bienestar que se había construido de repente había que empezar a recortarlo porque no había medios para seguir manteniéndolo. Porque. Y eso a que ha dado lugar a que muchos ciudadanos piensen, bueno, si los partidos tradicionales sobre los que se ha asentado el progreso y el bienestar en las últimas décadas, de repente no me dan una respuesta, voy a buscar una respuesta. Y entonces surgen estos partidos que no tienen solución a los problemas, pero que prometen que lo van a resolver todos. Y hay mucha gente que en su desesperación decide seguirlos y decide votarlos. Luego, cuando lo hace, lo que no se dan cuenta es que es estar calentando al huevo de la serpiente, y que cuando se abre ese huevo y sale la serpiente ya es demasiado tarde. Volvemos aquí, Julia, a lo que decíamos antes, ¿no? La importancia de la cultura, porque si uno ha leído se da cuenta de que ya ha habido promesas en el pasado que eran imposibles, inviables, que estas también lo serán o lo serían, y entonces uno llega y saca sus propias conclusiones, ¿no? Claro. O sea, la cultura. La cultura, el poder de la palabra, es decir, siempre los dictadores, los autócratas, lo que más temen siempre es la palabra, es el arte, es todo aquello que incite a los demás a pensar, a tener un pensamiento propio. Y efectivamente estamos en estos momentos en una situación a nivel mundial en el que los llamados neopopulismos, que no son más que proyectos autoritarios de derechas y de izquierdas, van ganando terreno. Cuando tú eras joven, que tenías esas ideas políticas, decíamos, ¿no?, por las que trabajabas, y que bueno, seguirás con tus ideas políticas, pero ¿es la España de hoy la que tú soñabas? ¿Ha llegado a cubrir las expectativas, no? ¿Y el mundo mirándolo? La España de hoy es, vamos a ver, para poder apreciar el presente tienes que saber de dónde vienes, ¿no? Entonces, imagínate venir de una dictadura a una España de libertad. Claro que yo estoy absolutamente satisfecha de los últimos 40 años de democracia. La cuestión es que hay que seguir cuidando la democracia. La cuestión es que hay que evitar que haya tentaciones por parte de los políticos de deslizarse con actitudes más o menos autocráticas o autoritarias que puedan deshacer todo lo que se ha hecho en los últimos 40 años, que yo creo que han sido los mejores años de la historia de España, de la historia moderna de España, ¿no? Entonces, claro que vivimos en un régimen de libertades, claro que vivimos en una democracia, pero no demos nada por hecho. Y aprendamos a decir no. Aprendamos a decir no en voz alta. Y aprendamos a decir no a los nuestros, a la gente a la que hemos votado o a la que votamos. Tengamos criterio, ¿no? Es más difícil decir no a los tuyos que a los de enfrente. A los de enfrente, ves enseguida todo el material de defectos y de cosas que no te gustan. Pero decir no a la gente que ha sido tu gente o que es tu gente es mucho más difícil. Un acto de valentía y de coherencia, ¿no? O sea, tú tienes un criterio y si claro, y hay que decir aquellos no. Que consideras tuyos se salen de ahí, tú te mantienes, ¿no? Claro, y eres Akhmatova o eres Ania, ¿no? Hay que decir no y decir, mira, no, esto no es así. Naturalmente eso siempre te puede llevar a una especie de exilio interior. Y hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Que eso también lo reflejas en el libro. Claro. ¿eh? Es muy interesante. El exilio interior en el que vive Clotilde, el exilio interior en el que vive Ania. Pero porque dicen no. Entonces, cuando uno dice no, tiene que estar dispuesto a pagar ese precio. Está la contradicción, ¿no? Por un lado, satisfacción con la coherencia y por otro lado, el decir, sí, pero tampoco lo vives como una satisfacción, sino lo vives como
casi como una responsabilidad contigo misma, ¿no? Como si yo no digo no, no estaría siendo yo. Y entonces, ¿hasta dónde estoy dispuesta a renunciar para que me sigan aceptando en la tribu? Otra cosa que reflejas en el libro y que es muy bonita también es la relación con la familia, ¿no? Y cómo Clotilde se relaciona con su padre, la importancia de ese padre. Sí, yo cuando pensaba o estaba describiendo al padre de Clotilde, me acordaba de mi abuelo materno, ¿no? Yo veía en el padre de Clotilde, bien podría haber sido mi abuelo materno. Ese hombre bueno, ese hombre equilibrado, ese hombre al que, como a tantos otros españoles, pues como decía Azaña, esa tercera España a la que se le heló el corazón. Sí. ¿Cómo fue el proceso de creación de este libro? ¿Cómo nació? Supongo que he tardado toda una vida en escribir este libro. ¿Era algo que tú tenías ahí en la cabeza? Pues mira, ¿cómo nace este libro? Pues este libro nace de mi preocupación por el mundo actual, por esa sensación de que nunca aprendemos la lección, y nunca la aprendemos, ni la aprenderemos. La historia siempre se va a repetir, se repite con distintos protagonistas, con otras características, pero siempre se repite, ¿no? Y claro, yo pertenezco a una generación en la que todavía todos tenemos alguna memoria de lo que veíamos en casa, ¿no? Esa memoria familiar. Yo no creo en la memoria histórica si no la han escrito los historiadores, ¿no? Porque cada uno tiene su propia memoria familiar y tan válida es la tuya como la mía, como el de enfrente. Por tanto, la historia hay que dejarla en manos de los historiadores. Pero todavía todos tenemos a alguien, un abuelo, un tío abuelo, alguien que vivió aquella época terrible sino de la guerra, de la posguerra. Y esa preocupación al ver lo que está sucediendo hoy en el mundo, bueno, y también yo siempre tenía como una deuda pendiente con Akhmatova. La primera vez que leí el Requiem... Bueno, de hecho empiezas con ella, sí, con un porque poema muy bonito. Me produjo el Requiem una sacudida... Que lo está leyendo Ania. Sí, a mí me produjo una sacudida brutal. Entonces me interesé por la autora y al leer la biografía de Akhmatova, pues si el Requiem me había producido una sacudida, la biografía ya me dejó hecha papilla. Y siempre tuve ganas de escribir algo sobre ella. Y lo que he hecho es escribir sobre el mundo que la tocó vivir. Y el mundo que le tocó vivir a mis abuelos. ¿Cómo eliges los temas? Me eligen a mí, María. Eso te iba a decir, te eligen a ti, te vienen y es algo que te mueve dentro. Me eligen a mí. Esta es una novela que seguramente yo no habría podido escribir sin todo lo que he leído, sin alguna de las cosas que he escuchado, de las cosas algunos recuerdos familiares. Seguramente yo no habría podido escribir esta novela sin haber vivido. Y sin haber leído. ¿Y cómo es ese proceso de creación? Precisamente dices, y sin haber leído. Hay algunos autores que dicen, mis obras son fruto de lo que he leído, de lo que he vivido, claro. y por supuesto también de mi imaginación, ¿no? Tú tienes esos tres ingredientes. Bueno, ¿Y hay alguno que pese más? Porque lo que has vivido y lo que has leído, luego tienes que con eso construir una historia, y ahí entra la imaginación, ahí entras tú. Ahí entras cómo has depurado tú lo que has leído y lo que has vivido. Y por tanto, yo creo que esa parte de la imaginación, esa parte tuya, pues tiene que estar presente en todo el libro. ¿Tú piensas cuando escribes en los lectores? No. y en los... No, María, no pienso en los lectores. Porque eso condicionaría muchísimo tu capacidad creativa, claro. Claro, tú, lo has definido perfectamente. Si yo pensara en los lectores, estaría pensando cómo escribir algo que les guste a los lectores. Y además es un delirio, porque hay mucho tipo de lector. Claro, y estaría traicionando a los lectores y me estaría traicionando a mí misma. Mira, yo cuando termino una novela y la novela al final llega a las mesas de las librerías, tengo una sensación de vértigo. Siento que empiezo de cero, que me la juego.
que me la juego como si fuera el primer libro. Yo tengo mucho respeto a los lectores. Bueno, es cierto que cuando uno, fíjate, esto me lo dijo Paco de Lucía hace muchos años en una entrevista, y me dijo, no sabes el vértigo de estar arriba, porque es cierto que ya las expectativas son inmensas, ¿no? Uno dice, como mínimo, aquí. Y es cierto que no defraudas nunca, pero ese vértigo lo María, hay que muchos. estar preparado para defraudar. O sea, yo siempre me digo, y me lo repito, en tus libros no tienen por qué gustar siempre. Puede que haya alguno que de repente un día los lectores no te quieran acompañar. Y hay que estar preparado para eso. Yo creo que el haber sido periodista a mí me da muchas herramientas, para escribir, para contar mis historias, para ser como soy, y sobre todo me ha enseñado, los periodistas estamos en contacto con el poder y vemos a gente que hoy es muy poderosa y mañana no les saluda. Y nadie lo quiere entrevistar, aunque quiera hablar todos. Nadie, y bueno, pero es que no les saludan ni cuando llega a su casa. Entonces, cuando tú has visto eso, eso es una lección de vida. Una lección para estar preparado para el día que a ti también te puede llegar. O sea, que tú sola te haces como los esclavos que ponía el emperador romano, que tenía uno detrás diciéndole, eres mortal, pues igual, ¿no? Tú no sola. olvides que eres un hombre, no olvides que eres un hombre. Pues yo no dejo de repetírmelo. El éxito es algo muy efímero, no depende de ti, depende de los demás, por tanto es mejor no hacerle caso. Dices que el periodismo pues te enseñó a eso, ¿no? Porque lo viste a gente que estaba arriba y que luego había gente que yo el día anterior, bueno, lo perseguía para entrevistarlo y al día siguiente decía, ¿yo por qué habré pedido esta entrevista con este si ahora ya no tiene ningún interés? Entonces, eso es una lección para saber que no hay que despegar los pies de la realidad. Esa faceta de periodista, voy a retomarla solamente para decir que obviamente la dejaste de lado porque te dedicaste en pleno a la literatura, pero ¿fue algo natural que fue ocurriendo poco a poco y que no te supuso ningún tipo de disgusto porque llegó de manera orgánica? ¿O fue no, un fue momento duro? Fue una decisión durísima, una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, porque para mí el periodismo era una gran pasión. Y era una gran pasión que yo mantenía viva, había mantenido viva a través de los años. Y de repente, cuando yo escribí la primera novela, descubrí otra pasión, que era la de contar historias, dejar volar la imaginación. Y yo, en mi caso, hay gente que puede vivir varias pasiones a las vez. Yo las tengo que vivir una a una. Entonces tuviste un momento de decir, no, esto hubo un es un momento caos. en que dije, algo voy a terminar haciendo mal. Porque el periodismo para mí era como un sacerdocio, eran las 24 horas del día y por tanto yo estaba quitando tiempo a esa pasión para otra pasión. Porque ¿no? Es como si estuviera engañando el periodismo con alguien. Entonces dije, bueno, tengo que tomar una decisión. Si hubiese tenido tu edad, habría seguido siendo periodista. ¿Por qué? Pues porque todavía tenía esa pasión de contar lo que sucedía a mi alrededor, de estar allí donde sucedían las cosas. Pero cuando ya tienes una edad y tienes más pasado que futuro, cuando ya lo has hecho prácticamente todo, entonces te planteas bueno, voy a abrir esta puerta con todas las consecuencias, voy a cerrar la otra, ha sido una gran pasión y ahora vamos a ver con esta que inicio qué pasa. ¿Tú eres disciplinada escribiendo? Mucho. ¿Y cómo te organizabas con los dos? Porque es verdad que el periodismo roba muchas horas y la escritura también. Mi salud empezó a resentirse de forma alarmante porque madrugaba muchísimo, a las 4 de la mañana ya estaba en pie, estaba escribiendo, prácticamente no dormía y además tenía la cabeza dividida todo el tiempo, pensando en lo que estaba haciendo, pero en lo que luego iba a escribir cuando volviera, los personajes de las novelas se me mezclaban, entonces era una situación muy difícil en que realmente yo tuve un deterioro importante de salud y dije, bueno, tengo que tomar una decisión, sí o sí. ¿Y ahora cómo es tu proceso de escritura? Ahora estoy contenta de haber tomado esa decisión.
los jóvenes periodistas de ahora me parecéis marcianos. Entonces, no sé yo qué haría. Claro, es como si me trasladaran a Marte. Y ahora me dedico exclusivamente a esta pasión que es contar historias. Ahora me levanto a horas razonables, pero horas razonables es que a las 7 ya estoy trabajando, ¿no? Sí. Yo madrugo mucho y a las 7 yo ya estoy en pie y ya he desayunado y ya estoy trabajando. O sea, me suelo levantar hacia las 6 y cuarto. Sí. Y trabajo por la mañana. Luego a un receso, me voy, hago yoga o me voy a andar con mi perrito. Sí. Yo no soy un escritor que se encierra y ya no tiene contacto con la vida. Yo para escribir necesito tocar vida. Por tanto, yo sigo viendo a mis amigos, sigo saliendo, sigo viajando, sigo bueno, escuchando. impregnándote también, ¿no? Claro. Tus libros. Y sigo leyendo. Tú eres una escritora de éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes que vives tú? No sé lo que es el éxito, María, porque no nunca... me fastidies, Julia, porque me van a decir aquí. Pero... No, pero es que no lo pienso, es que yo no pienso en eso. O sea, ¿he tenido mucha suerte? Sí. ¿Los lectores me han acompañado? Sí. ¿Me pueden dejar de acompañar en cualquier momento? También. Luego, el éxito es una palabra desterrada de mi vocabulario y de mi vida. Estoy agradecida a los lectores, es una experiencia fantástica, pero yo no escribo para tener éxito. ¿Cuáles son los libros que lees? ¿Los que has leído ya, los relees o nuevos? ¿Te gusta descubrir nuevos autores, nuevos Vamos a ver, libros? yo estoy leyendo, soy una lectora compulsiva y leo continuamente y leo de todo. De todo es de todo. Por tanto, lo mismo puedo estar releyendo a Akhmatova, como puedo estar descubriendo bueno, pues un autor nuevo que me cuente algo nuevo. Leo también física cuántica, de la que no entiendo nada, pero me apasiona, y porque claro, ahí está la clave del universo y yo siento curiosidad por conocer, entonces me compro unos libros que me los termino, me los termino, pero cuando los termino estoy igual que cuando los empecé. No me he enterado de nada, son libros de divulgación evidentemente, pero me interesa muchísimo. ¿Qué libro te enganchó a ti a la lectura de niña? Hay tantos, quizá porque yo viví en una casa en la que se leía, pero yo leía constantemente. A mí me enseñó a leer mi abuela, me hacía leer sentada a su lado, y lo que me enganchó fue el descubrimiento de tantas historias que contaban los libros, tantas cosas diferentes que contaban los libros, y eso me llevó a mí a empezar a escribirme cuentos para mí misma y para mi abuela. Yo escribía el cuento y luego se lo enseñaba a mi abuela. Pero claro, siempre hay libros que te marcan, pero yo no fui una niña repipi, a mí me encantaban los cuentos. A mí los cuentos de los hermanos Grimm, es decir, a mí me encantaban los cuentos y yo leía muchísimos cuentos y me marcaron, y luego pues las ediciones infantiles de los libros clásicos estuvieron presentes en mi vida. Gretel, ¿no? Tan maravillosas esas claro, historias. Sí. ¿Eras también de cómic? Porque fíjate, me viene a la cabeza... No. Leía, grandes sí, leía tebeos, sí. Zipizape, Mortadelo y Filemón, sí, leía tebeos. Pero los cómics hoy en día son diferentes. Sí, han cambiado mucho. Han cambiado los muchísimo. superhéroes, ¿no? Sí, los superhéroes. Es que a mí, como no me gustan los héroes, pues entonces pues no me gustan los cómics de ¿Eres más de antihéroes? No, soy de la vida, cuando tú te coges, Ulises es un héroe, no, Ulises es una persona a la que le pasa de todo, con lo cual, pues... Y consciente de sus impulsos, ¿no? Se manda incluso a atar. Claro, y que incluso renuncia a ser un dios, cuando le ofrecen, es decir, él podría haberse quedado con Nausicaa y haberse convertido en inmortal, y sin embargo elige seguir siendo un hombre. Bueno, pues yo soy eso, de las personas
que son como tú, como yo, como todos. Los héroes no me los creo, y además alguna vez que cuando mi hijo era más pequeño veía alguna película de Marvel de él, es que no me gustaba nada, no me gustaba tanta violencia, y pensaba, bueno, ese mundo violento de los hombres resulta que es que las mujeres de Marvel es que son a cual más brutas, es decir, o igual de brutas que ellos. Decía que no es esto. ¿Has tenido algún autor referente que haya marcado tu obra o que tú hayas seguido ahí como brújula? Los autores rusos de finales del 19 y del 20 para mí han sido importantes, ¿no? Esa manera de contar siempre ha sido para mí un referente. Y si nos encontrásemos con que van a quemar todos los libros del mundo y te dijesen, Julia, puedes salvar 5, ¿cuáles serían esos 5? Uy, sería tan difícil, María, o sea, me enfadaría muchísimo con el que se le hubiese ocurrido la idea de destruir todos los libros. Bueno, yo creo que hay un libro que está siempre permanentemente encima de mi escritorio, que es El Quijote. Es decir, yo además incluso cuando me atasco escribiendo, abro cualquier página del Quijote, leo un ratito, a lo mejor leo 3, 4, 10 páginas, y no sé por qué tiene un efecto terapéutico. Es como si me ayudara a volver a centrarme, a poder seguir, ¿no? El Quijote lo salvaría segurísimo. Salvaría la Ilíada y salvaría la Odisea. Porque son 2 libros donde ahí están contenidas toda la esencia de la condición humana, todos los defectos del ser humano, todas las grandes pasiones que anidan en el hombre están en esos hombres que aparecen y en esas mujeres que aparecen en la Odisea y la Ilíada. O sea, ya llevo 3. También salvaría la Biblia, que me parece que también es un libro terriblemente humano, donde pasa de todo y todo tipo de situaciones realmente dramáticas y humanas. Es como una gran historia. O sea, tú puedes leer la Biblia de muchas maneras, la puedes vivir con un sentimiento religioso o como literatura, como un libro. Yo la Biblia la he leído como un libro para ampliar mis conocimientos también sobre la condición humana, ¿no? Y la relación del hombre con el más allá, con los dioses, con Dios, con cómo se conforma esa necesidad del hombre de creer en algo. Ya llevo 4. Queda 1. Y me queda 1. ¿Y cuál salvaría yo? Pues salvaría El Conde de Montecristo. Ay, maravilloso. Ese Dumas. Sí, Dumas. Yo creo que El Conde de Montecristo es la novela. Es que eso no se puede mejorar. Es que es impresionante, sí. Pues nos quedamos con esos 5, Julia. Ha sido un auténtico placer. Es un auténtico placer leerte, es un placer conversar contigo y seguro que para los que nos están viendo, pues disfrutar escuchándote. Gracias de verdad. Muchísimas gracias. Y mucho éxito, aunque yo estoy convencida de que no necesitas que te lo deseemos porque va de suyo, ¿no? Bueno, pero ahí va el deseo. Deséame que los lectores me sigan acompañando. Que los lectores te sigan acompañando. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Ya lo sabe usted. De nuevo, aquí en El Foco, con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces, y mientras tanto, pues ya sabe, puede leer usted este libro, El niño que perdió la guerra. Hasta la semana que viene.